Bienvenidos al canal, nueva aventura hoy haciendo una vía verde por la provincia de Valencia, concretamente en Liria, que es una población que se encuentra a unos 25 kilómetros de Valencia capital y que está muy bien comunicada por metro, por autovía, y podéis venir incluso en metro a hacer esta ruta, que es muy sencilla, son unos 7 kilómetros ida y 7 kilómetros vuelta. Si podéis venir en familia también lo podéis hacer porque está habilitada, es una zona llana y podéis disfrutarla. Yo ahora mismo estoy en el mirador del monasterio de San Miguel, que es la imagen icónica de Liria, de este pueblo, que es un gran montículo que tiene estas vistas, como veis, espectaculares, que se ven pues unos 30 kilómetros a la redonda fácil, porque se ven toda la sierra, toda la montaña. Y ahora lo que os voy a compartir es la ruta para que os vengáis conmigo y os cuento un poquito más. Y lo de subir al mirador era solo por disfrutar de las vistas, porque ya que he llegado en coche, porque me he traído la bici aquí para grabarlo y compartir con vosotros la ruta. Yo la voy a hacer en bici, cada uno que la haga andando, monopatino, como queráis. Pero contaros que se sale desde la estación de metro de Liria, que como os he dicho se puede venir en metro, podéis venir en autobús, en coche, como queráis. Voy a dejar la ruta grabada en mi Wikilog para que veáis la ruta lo que es una ruta muy sencilla y es bastante bonita. Así que voy a empezar la ruta, os voy a enseñar el parking donde se aparca, tenéis la estación de tren que es donde acaba la línea 2 de Metro Valencia, y luego aparte contaros que en la calle de arriba se encuentra lo que es la antigua estación de tren, que está ahora abandonada, cerrada, en desuso, que no se puede ni entrar a verla, que está cayéndose, y es desde donde empieza la ruta. Así que sin más nos vamos a empezar la ruta. La antigua línea de tren se inauguró de Valencia a Liria en el año 1890, dejando así 1 hora y 25, creo que es más o menos el tiempo que se tardaba en ir en tren estos 25 kilómetros que la separan. Años atrás se decidió eliminarla por la poca rentabilidad que tenía y se cerró en 1985, dejando esta parte perdida. Y años atrás se ha reformado y se ha dejado todo lo que es un carril bici. Como podéis ver aquí, hay una señalización que podemos ir a varios sitios, como la Pobla de Baibona, que es otra población. Hay varios carriles bici, pero nosotros vamos a ir dirección Benaguacil. Y continuando la ciclovía llego hasta Benaguacil, concretamente a su antigua estación, que como veis lo pone el nombre del pueblo en la estación. Y podéis parar aquí incluso si tenéis tiempo y subir arriba, que hay un santuario o una ermita, no lo sé muy bien, no sé deciros, es la ermita de Montiel, creo que es. Y tenéis aquí un cartel explicativo, que os lo pongo en otra imagen para que lo veáis más claro, que esto tiene conexión con el parque fluvial del Túrias, que se me mezcla con el valenciano. Y lo tenéis aquí marcado en rojo, que está bastante claro el camino que queda, o sea que voy a seguir y os voy a ir compartiendo imágenes. A ver, consejo para la gente que quiera venir: no tengáis miedo de si no traéis comida, almuerzo, queréis beber. Fuentes no hay, pero pasáis Benaguacil, empezáis por Liria y pasáis por varios sitios que podéis comprar, hay supermercados, hay bares, y luego también tenéis zonas de descanso con mesitas, hay banquitos, está todo muy habilitado. Es una zona muy llana y muy tranquila, así que es un sitio recomendable. Y he tenido hoy una suerte increíble con el tiempo, porque estoy en enero grabando y había mínimas de 0 grados y estoy ahora a 14 o 15 grados, o sea que se está espectacular. Lo interesante de esta ruta es que siempre te encuentras con algo que tiene un poquito de historia y algo que os pueda contar, porque mirad, el camino es este. Y aquí tenéis una antigua fábrica que se llama el Molinet de Benaguacil, que era una antigua fábrica que primero fue de luz, luego fue de harina y finalmente de papel en el año 1958. Y aquí tenéis una piedra de la cual era la que se utilizaba para moler la harina. La han dejado aquí en símbolo de recuerdo para que la veamos. Y el último tramo, como estáis viendo, es de gravilla, no está tan preparado, pero no tiene ningún problema porque son piedrecitas, está bastante llano y se puede disfrutar. Es el último tramo que hay y ya estáis viendo, mirad las vistas que hay. Aquel pueblo de allí ya es Villamarchante, que estamos muy cerquita de acabar casi la ruta.
Y la sorpresa es grande porque lo que me acabo de encontrar no me lo esperaba y os lo voy a poder compartir. Mirad, la ruta terminaba aquí, que había justo aquí unas vallas, que este es el puente de hierro, que es el puente que cruza el río Turia, y donde acaba la vía verde, que es lo que estaba habilitado. Y se puede ahora incluso cruzar y continuar. La han reformado y le han puesto un detalle aquí, que son unos topes, como si el tren acabara aquí. Voy ahora a cruzarlo y os lo voy a enseñar y yo también lo voy a descubrir porque es la primera vez que voy a cruzar el puente. Y mirad la fantástica vista que se ve al fondo, Villa Marchante, y estoy desde el puente, esto es el río Turia, pero a alguien se le ha ocurrido hacer el suelo con rejas que se ve todo lo que veis por abajo. El vértigo está aumentando, pero por lo menos han dejado un trozo de pasarela del puente donde la gente como yo con vértigo podemos disfrutarlo sin morir de agobio. Así que mirad, es la primera vez porque esto lo han puesto nuevo. Mirad, y para aquí que veáis que no os miento, está construido en 1889 y yo lo encontraba siempre así, con los hierros y sin poder cruzar. Ahí está la imagen del tren cuando cruzaba y ahora en la actualidad. Y como nunca había podido cruzar el puente, pues he cruzado el puente para averiguar qué hay, pero nada, son caminos ya que se van a Chalés y tenéis por aquí las antiguas piedras de la vía de tren. Los raíles no están, pero hay piedras, se ven restos que eran de vía de tren. Y os lo estoy dejando todo en el Wikilog, tanto la ida como la vuelta, para que veáis lo que es. Yo tardo más por grabar. Y ahora lo que os voy a compartir un poco de créditos para quien quiera esperar un poquito. Os voy a dar una vuelta por aquí, por el río Turia, para que veáis la ruta fluvial del Turia como es. Y acordaros por favor de suscribiros, que no os lo he pedido todavía, pero espero que estéis suscritos. Y si queréis comentarme algo, si os ha gustado, si os ha parecido aburrido, si lo que se os ocurra, os lo agradezco que comentéis y compartáis el vídeo. Así que voy ahora para abajo y os voy a enseñar el puente. Y una de las cosas que os quería enseñar de la ruta fluvial del Turia, ya que estaba por aquí, era esta, que hay un montón de puentes de estos de madera que salvan el río Turia y podéis ir con la bici, corriendo, andando, como queráis, disfrutando de esta zona que es todo peatonal y creo que son unos 30 kilómetros para arriba y 30 para abajo. Esto llega hasta Valencia capital. Y ya que en la estación abandonada de Liria, ruta finalizada, os dejo en la descripción del vídeo la ruta del Wikilog con los 9 kilómetros, que es la ruta lo que he hecho, tanto ida como vuelta. Y aquí me quedo esperando un tren que nunca pasará, así que espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente aventura. Gracias.